Muy bien. Vamos entonces con la historia de la filosofía moderna. Muy bien. Se puede capitalizar el desarrollo histórico de la filosofía justamente en base a cuatro etapas, a cuatro épocas, ¿no? A cuatro épocas. Cada una de las épocas de la historia de la filosofía tiene, pues vamos a decir, sus rasgos, ¿no? Peculiares, sus rasgos singulares, que afirman que cada uno de los momentos no deja de ser importante, ¿ok? Puede haber una lluvia de críticas, pero es parte, es parte de la filosofía, criticar, problematizar, proponer, plantear preguntas, repensar, ¿no? Entonces, la crítica, vista de esa manera, no tiene por qué ser malo, no tiene por qué hacernos sentir mal. La crítica mm, es una actitud propia del hombre que permita que el conocimiento tenga precisión, tenga claridad, tenga buenas bases, buenos fundamentos, tenga buena orientación. Hablamos de la historia de la filosofía antigua. Vamos a hacer un poco de reminiscencia, no en el entendimiento total de lo que Platón entiende por reminiscencia, sino en el hecho de recordar algunas ideas antes de hablar ya en sí de la filosofía moderna. Bueno, aprendizaje significativo en todo caso, que es una propuesta psicopedagógica que consiste en hilvanar, en conectar los conocimientos que ya tienes, porque tienes conocimientos, con los nuevos conocimientos. ¿Ok? Entonces, aprendizaje significativo fundamentalmente es eso, vincular lo que ya sabes, lo que no debes de olvidarte, lo que debes de repasar con los nuevos conocimientos. Muy bien. En la época antigua, muy brevemente, por ahí hay que recordar siempre a los presocráticos, ¿sí? Hay que recordar siempre a los presocráticos, encabezados. ¿Quién encabeza el grupo de los presocráticos? ¿Te recuerdas? ¿Quién es el máximo exponente de los filósofos presocráticos? ¿Te recuerdas? Puedes escribir si gustas. ¿Quién Tales de es el Mileto. máximo? Tales de Mileto. Muy bien, Tales, como dice su compañero. Se hizo una gran pregunta: ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cuál es ese elemento común que entra en la composición de todas las cosas? ¿No? Muy bien. Entonces, los presocráticos abocan sus esfuerzos mentales, intelectuales, en el estudio de la naturaleza, que en griego es physis, ¿no? Y básicamente se trata de proponer un principio que en griego es arge, ¿ok? Que pueda responder la gran pregunta de Tales de Mileto, que por cierto fundó la primera escuela de filosofía, la escuela milesia, ¿no? O de los milésicos, junto con sus discípulos Anaxímenes y Anaximandro. Los tres son integrantes de la primera escuela de filosofía, ¿no? Ok, los clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, los clásicos también, por supuesto que sí, estuvieron muy abocados a diferentes problemas, a diferentes asuntos, ¿ok? Aportaron mucho a la filosofía
en el campo de la política, en el campo de la ética, en el campo de la lógica, en el campo de la psicología, en el campo de la biología, sobre todo Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles, vamos a decir, incursionó en diferentes campos del conocimiento. Aristóteles, conocido también como el estagirita. Entonces, la época antigua de la filosofía es buena, es fecunda, ¿ok? Aporta mucho. Luego vendrá la época medieval. Y en la época medieval, ¿de qué hablamos, jóvenes? ¿De un antropocentrismo o de un teocentrismo? ¿De qué hablamos? Teocentrismo. Teocentrismo. Teocentrismo, correcto. El objeto de estudio de los filósofos medievales es justamente Dios. San Agustín, máximo exponente de la patrística, Santo Tomás de Aquino, también, ¿no? Máximo exponente de la escolástica, pues van a defender la existencia de Dios, van a defender los dogmas revelados, una verdad revelada, porque la verdad tiene muchas aristas, pero ahí estamos hablando de una verdad revelada, de una verdad revelada, ¿ok? Donde la fe es más importante que la filosofía, donde la fe es más importante que la razón, ¿no? Entonces, sintéticamente, es lo que hacen. La filosofía es la sierva útil de la teología, es la sierva útil de la religión, ¿ok? La fe es un tipo de verdad en un orden superior. Es más que la verdad que nos pueda dar alcance la filosofía, pero ambas van juntas, no están separadas. Fe y razón no están separadas. Eso lo dice San Agustín y Santo Tomás. No están separadas. Van juntas para buscar el camino a la verdad, para buscar la felicidad que el hombre pretende alcanzar. Y entre la época medieval y la época moderna hay, vamos a decir, una época de transición llamada lo que es el Renacimiento. Siglo XV, por ahí recordar a Nicolás de Cusa, a Giordano Bruno, como exponentes mayores, ¿ok? Nicolás de Cusa, Giordano Bruno. Hay muchos más, pero estos son tal vez los más reconocidos. ¿Ok? Y como su nombre lo dice, el renacimiento. El hombre vuelve a renacer. Se le vuelve a dar la importancia a muchos de los temas que se habían perdido, porque en la época medieval se habla de un teocentrismo. El hombre no es lo más importante, pero con el Renacimiento el hombre vuelve a ser lo más importante. En este periodo se da la invención de la imprenta y la imprenta va a permitir a difundir la cultura, va a permitir a difundir la filosofía. La imprenta como un producto, sobre todo de carácter cultural, va a ser bastante beneficioso. Y hablando de la filosofía moderna, fundamentalmente nos interesa resaltar, ok, porque este es un curso, esta es una asignatura, como ya lo mencioné cuando hablamos por ahí o cuando se habló de la filosofía antigua, pues es una asignatura que tranquilamente se trabaja un semestre académico o puede ser un año académico, 2 semestres. Ok, vamos a resaltar el pensamiento filosófico de un grupo de filósofos.
los que te interesa, los más representativos, se puede decir. Ok, muy bien. Vamos a hablar entonces por ahí de René Descartes, de John Locke, del escocés David Hume, del filósofo Kant. Vamos a hablar por ahí de Hegel, de Marx, de Nietzsche. Ok, muy bien, hay muchos más. O sea, hablar de la historia de la filosofía, que no solamente trata de ser recordada o contada, no, no, no. La filosofía tiene otro tipo de tratamiento, tiene otro tipo de entendimiento. La filosofía es pensar, repensar, reflexionar, criticar, problematizar. La filosofía es eso. ¿Cuántos filósofos hablan sobre el problema de la verdad? ¿Cuántos filósofos hablan sobre la esencia del conocimiento? ¿Cuántos filósofos hablan sobre la filosofía política o la filosofía moral? ¿No? La muerte, igual, que tiene muchas percepciones, muchos entendimientos. Bueno, la filosofía moderna en sí abarca, dice, desde el siglo XVII al XIX. En este periodo dice que el conocimiento en general alcanzó gran amplitud. Esto es bueno, ¿no? Y ya lo dijo Francis Bacon, filósofo moderno, Francis Bacon, filósofo empirista también. El conocimiento es poder, el saber es poder. Y la época moderna es una época de grandes cambios sociales, políticos, económicos, culturales. La época moderna es muy importante, pero en el campo de la filosofía, lo que más nos interesa, lo que más nos interesa es pues, en un primer momento, la trifulca, la trifulca, el problema mayor que se va a originar entre las dos corrientes filosóficas fundamentales e importantes. Estamos hablando del racionalismo, de la ratio, razón, y estamos hablando del empirismo, ¿no? Entonces, racionalismo y empirismo se van a enfrascar en una lucha, vamos a decir, diametralmente opuesta, ¿no? Diametralmente opuesta, donde ninguna de las dos corrientes va a querer dar su paso, pues, ¿no? Va a querer dar, como se dice, o va a querer tomar una postura contraria, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es justamente entender en qué consisten la tesis que plantea el racionalismo y la tesis que plantea el empirismo, porque ¿qué es una tesis? Una tesis podemos entender como un conjunto de conocimientos que se defienden con argumentos o se detractan también con argumentos. ¿Ok? Eso es una tesis, ¿no? Muy bien. El racionalismo tiene su tesis y el empirismo tiene su tesis. Ahora, esto es, esto es sencillo de entender. Y vamos con una pregunta. Vamos con una pregunta. Esta pregunta nos va a ayudar mucho para entender lo que es el racionalismo
y lo que es el empirismo. La pregunta sería, ¿cuál es la vía fundamental para que el hombre pueda adquirir conocimientos? ¿Qué le permite al hombre adquirir conocimientos? ¿Cuál es la vía fundamental? O como dicen otros, ¿cuál es el origen de nuestros conocimientos? Ahí radica la esencia de esta trifulca entre racionalismo y empirismo. El racionalismo defenderá la razón a capa y espada. Dirá que la razón es la vía fundamental para poder adquirir conocimientos. Y el empirismo defenderá a capa y espada, con uñas, dientes, garras, lo que sea, al sostener que es la experiencia sensorial, la experiencia directa, la experiencia sensorial, la que permite al hombre adquirir conocimiento. Sin experiencia no hay conocimientos, sin experiencia no hay aprendizaje. Entonces, la pregunta está bastante clara y las dos tesis tienen a sus defensores. El racionalismo mayormente cuenta con franceses, mayormente, no todos son franceses, y el empirismo mayormente cuenta con ingleses. Dentro del racionalismo vamos a tener a René Descartes como máximo exponente, ¿no? Filósofo que nace en el siglo XVI y fallece en el siglo XVII. René Descartes, un filósofo conocido, famoso dentro de la modernidad. El gran René Descartes, ¿no? Muchas veces se escucha decir, ¿no? Por Descartes, ¿no? Por Descartes, dice. Bueno, es considerado el padre de la filosofía moderna, un título enorme, ¿no? Tales de Mileto es considerado el padre de la filosofía antigua, ¿no? Tales por la antigua, porque antecede, ¿no? A Sócrates. Entonces, es considerado el padre de la filosofía moderna. Su interés radica en haber dado lugar a la corriente de pensamiento moderno denominada el racionalismo. El racionalismo. Entre sus obras más importantes destacan el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Estas son las obras más importantes de René Descartes. Es bueno recordarlas porque hay preguntas complejas, pero también a veces puede ser que se dé una pregunta de, vamos a decir, ¿no? Un tanto así de transcripción. Ok, pero es importante diferenciar, tener en claro cuáles son sus obras. Ahora, te dije hace un momento que el racionalismo defiende a capa y espada a la razón considerándola el origen de nuestros conocimientos. El hecho de considerar que la razón es la vía fundamental de nuestros conocimientos es hablar de una defensa del racionalismo por el conocimiento a priori. Es decir, que el racionalismo defiende el tipo de conocimiento a priori. A priori es una expresión en latín que significa antes de la experiencia sensorial. No hay experiencia sensorial cuando hablamos de a priori. Ahora, el conocimiento a priori también es conocido
con el nombre o con los nombres de conocimiento analítico, conocimiento puro o conocimiento formal. ¿Ok? Entonces, a priori, es equivalente a conocimiento analítico puro o formal. Sigamos hablando de Descartes. A lo largo de la historia de la filosofía, jóvenes, los filósofos han desarrollado algún método que les permite, que les ha permitido pues hacer llegar sus ideas, sus conocimientos, su filosofía. Sócrates puso en marcha, la ejecutó correctamente, su método filosófico llamado la mayéutica. Platón hizo lo propio con su método, la dialéctica. Aristóteles hace uso de la dialéctica, pero con mayor, vamos a decir, pero también hace el uso de la lógica, ¿no? La lógica, recordemos que Aristóteles es considerado el padre de la lógica tradicional, el padre de la lógica antigua, el gran Aristóteles, y todas sus obras de lógica están contenidas en una obra que tiene el nombre de El Organón. El Organón. Bueno, ahora, Descartes no se queda atrás. Descartes también desarrolla un método filosófico, ¿ok? Que le va a permitir, ¿sí?, dar a conocer sus ideas, su pensamiento filosófico. Descartes nos dice, para emprender el proceso deductivo de elaboración de su filosofía, Descartes necesita una idea. Es que se dice que todo empieza de una idea, todo parte de una idea, todo parte de un pensamiento, pero de una idea. El hombre tiene muchas ideas, tiene muchos pensamientos, están en un estado de abstracción, pero el hombre busca concretar esas ideas, el hombre busca concretar esos pensamientos. ¿Ok? Entonces, esa idea, dice Descartes, debe de tener los rasgos de ser claro, de ser distinto, de ser simple y de ser evidente, ¿no? Esos son los rasgos que considera René Descartes respecto a la idea al cual se refiere. Ahora, el método de Descartes es conocido como eh, la duda, una duda metódica, ¿no? La duda cartesiana es la duda metódica, la duda metódica. Ese es el método de Descartes, la duda metódica. La duda es el principio y la base del conocimiento de Descartes. Descartes dirá, hay que someter a la duda todos nuestros conocimientos. Cuantificador universal. Hay que someter a la duda todos nuestros conocimientos. Que no quede cabo suelto. Todo. Y cuando dice Descartes que hay que someter a la duda todos nuestros conocimientos, a esto se le conoce con el nombre de la duda hiperbólica. Duda hiperbólica que implica dudar de todo, hasta de lo evidente. Dudar es importante, ¿no? Claro, nadie va a negar que dudar no sea importante. Dudar es importante, ¿ok? Porque no podemos tener la certeza de todo, no podemos andar con los ojos vendados. Es bueno dudar, pero Descartes dice de todo. Y mucha gente no está de acuerdo cuando dice Descartes hay que dudar de todo, porque si es de día,
es obvio que no es de noche, ¿no? Claro, si veo a un niño, es obvio que no es un adulto o no es una persona de la tercera edad, es un niño, ¿no? Pero Descartes dice que hay que dudar de todo. Pero Descartes duda de todo, pero de algo no puede dudar. De algo no puede dudar. Y ese algo del cual no puede dudar es de que está dudando. Dudar como, hay que tomarlo, dudar como un proceso, ¿sí? Un proceso del pensamiento, un proceso del conocimiento. De algo no puede dudar, es de que está dudando. Claro, porque si de eso va a dudar, se cae, pues, ¿no? La propuesta de René Descartes. Descartes decía, tengo que dudar, porque a más duda, tengo recién certeza de mi existencia. Y Descartes comienza a dudar de sus manos, de sus pies, de sus ojos, de su nariz. ¿Y por qué hace esto Descartes? Porque considera que a mayor duda, tiene mayor convicción, mayor claridad de que está existiendo. La duda es un medio para llegar a la verdad. La duda para Descartes es pensar. La duda para Descartes es pensar. Ahora, su método, la duda metódica, y la duda metódica, ¿ok? Tiene como base el cogito ergo sum. El cogito ergo sum. El cogito ergo sum, ¿qué significa? Pienso, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Muchos dirán, pero esto es una locura. Primero existo, primero vivo, primero soy, primero estoy, y luego recién pienso, luego recién reflexiono. Descartes dice lo contrario. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Primero se piensa. Pensar es dudar. Dudo de todo y luego recién tengo evidencia de que ese algo del cual dudé existe. Descartes se encuentra finalmente ante una certeza que resiste todos los ataques y de la que es imposible dudar, ¿no? ¿Cómo resiste todos sus ataques y de la que es imposible dudar? Entonces, el cogito ergo sum, pienso luego existo. La res extensa es otro término por ahí, la res extensa. La res cogitan es el pensamiento res cogitan, pero la res extensa, extensa, con ese nombre, vendría a ser la materia. Ahora, René Descartes, como filósofo, como matemático, como una persona muy influyente en su tiempo, ¿ok? Y muy involucrado también con los diferentes campos del saber, René Descartes va a desarrollar un conjunto de reglas, ¿no? Respecto a su método. Descartes aspira a lograr una certeza absoluta. Desconfía de los sentidos y de la imaginación. Sí, Descartes dirá, no confíes en los sentidos. No hagas eso. No confíes en los sentidos. No hagas eso, porque los sentidos tienen un carácter contingente, tienen un carácter de contingencia. Los sentidos nos pueden engañar. No confiemos, no confiemos ciegamente en los sentidos. Nos pueden engañar. Como a 100 metros puedo pensar que se trata del objeto X, pero a medida que me voy acercando, no es el objeto X, es el objeto Y. Podemos escuchar cosas que no son. No hay que confiar en los sentidos, dirá René Descartes, porque el tipo de conocimiento sensorial no es un tipo de conocimiento que pueda generar algún tipo de verdad de carácter universal. La razón sí.
Propone un método fácil y sin complicaciones que pueden expresarse en pocas reglas. La evidencia, no admitir como verdadera cosa alguna que no supiese con evidencia que lo es. Vamos, estas reglas del método eh, le sirven a la ciencia, pero también hay que reconocer que la investigación científica es un proceso muy complejo y solamente estas reglas no alcanzan, pero de que le sirve, le sirve. La evidencia. Es muy importante contar con evidencias, ¿no? Es como que el investigador está frente a un objeto. Ese objeto de estudio constituye la evidencia. El análisis. Hay que dividir cada una de las dificultades en cuantas partes sea posible y en cuánto se requiera para su mejor solución. El investigador que está frente a su objeto decide dividir el problema en las partes que sea posible. ¿Para qué? Para un mejor entendimiento. Esto lo llevamos a un ejemplo dentro de las aulas, el análisis. Muy bien, solo se me ocurre, vas a dar un examen, por decir de una asignatura, por decir de realidad nacional, ¿ok? Te dan un libro, te recomiendan un libro de 500 páginas para que puedas prepararte, ¿ok? Y tú lo que haces es analizar el libro, lo vas a dividir en partes y luego viene la síntesis, que es la operación contraria. Esas partes las vas a unir. ¿Para qué? Para que tengas una mejor comprensión, un mayor entendimiento. Y por último, la enumeración y la revisión. Esto es algo muy importante, ¿sí? Para estar seguro de no omitir nada, hay que hacer la enumeración y hay que hacer la revisión respectiva. Características generales del racionalismo. Descartes es el máximo exponente. Hay otros, como Baruch Spinoza, Leibniz. Sí, Descartes no es el único, pero es el más importante. Es el padre de la filosofía moderna. Características del racionalismo. Las principales características del racionalismo son: todo conocimiento está basado en la razón. Todo, todo, es todo, está basado en la razón. Si no se hace uso de la razón, no hay conocimiento, no existe el conocimiento. Conocimiento verdadero, conocimiento verdadero. Los sentidos no ofrecen un conocimiento verdadero, ofrecen un tipo de conocimiento en todo caso contingente, variable. El hombre posee ideas innatas. Es lo que dice el racionalismo. Ideas con las que uno nace. El hombre ya viene al mundo, dice, con ideas. Tiene ideas, ideas de tiempo, la idea de Dios, pero también Descartes habla de las ideas adventicias. ¿Y en qué consisten las ideas adventicias? Las ideas adventicias es el conocimiento, es la información que el hombre recoge de su alrededor, porque a nuestro alrededor hay mucho conocimiento, hay mucha información, y Descartes considera esto las ideas adventicias, pero también están las ideas ficticias, y las ideas ficticias son el producto de la imaginación del hombre. Son cosas que imaginamos, que no existen en la realidad, pero el hombre las hace. Imaginarme en un monstruo de 7 cabezas sería un tipo de idea ficticia. Los racionalistas piensan que a través de la razón se puede llegar a las verdades absolutas. La razón no conoce límite y puede llegar hasta cualquier sitio. Y
para ejemplificar de que la razón permite llegar a verdades absolutas, toman a la matemática como la ciencia modelo, como la mejor de las ciencias hechas, hecha por el hombre. ¿Por qué? Porque los conocimientos de la matemática no se someten a un proceso riguroso como lo que sí sucede con los conocimientos de la física, la química, la biología. Por ahí, 7 por 5 es 35, ok, es una operación básica, 7 por 5 es 35, y este producto tiene, constituye una verdad absoluta, una verdad universal, porque en cualquier parte del mundo todos estarán de acuerdo en decir que 7 por 5 es 35. Se valida simplemente a través de la razón. No hay necesidad de someterlo a mediciones exactas, no hay necesidad de someterlo al riguroso método científico. Esto sí es muy importante para las ciencias naturales o ciencias duras, ¿no? Pero para cálculos o para la matemática, no. Están en contra de todo aquello a lo que no se puede llegar mediante la razón. Los sentidos tienen un carácter contingente. No se engañan, no se engañan, ¿no? Entonces, hay un aprecio enorme por las matemáticas y no hay que olvidar de que el racionalismo defiende el tipo de conocimiento a priori antes de la experiencia sensorial. A priori es equivalente al conocimiento puro, conocimiento formal, conocimiento analítico, porque a veces pueden utilizar, no vamos a decir, estas expresiones equivalentes, no siempre puede decir, el racionalismo defiende o se relaciona con el conocimiento de qué tipo. Tal vez no aparezca a priori, pero puede aparecer analítico, ok, puro, formal. Entonces, no van a aparecer todas juntas, pero ya, ¿no? Ya uno se puede dar cuenta de cuál es la respuesta correcta. Muy bien, le vamos a poner un alto, ¿ok? 5 minutos y luego retomamos, ¿ya? 5 minutos, muy bien, y luego retomamos.
Muy bien, continuamos, seguimos. Entonces, por ahí, ¿no? Resaltando las características del racionalismo, ¿no? Racionalismo va de la mano, defiende el conocimiento a priori, antes de la experiencia sensible, sensorial. Por el otro lado, tenemos ¿no? Vamos a decir, pues, a John Locke, quien va a defender una tesis contraria, ¿ok? Él no dirá que la razón es la fuente, es la vía principal para que el hombre pueda adquirir conocimiento. No, él sostendrá de que es la experiencia empírica, la experiencia directa, la experiencia que se da a través de los sentidos. Se le considera uno de los fundadores del empirismo inglés y el padre del liberalismo político. Le preocupa en determinar el medio cómo se establece la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, ¿no? Es su preocupación, una de sus preocupaciones en todo caso. Bueno, esto del sujeto cognoscente y el objeto conocido es sencillo de entender desde un entendimiento nociológico. Miren, cuando se habla del acto del conocimiento, en el acto del conocimiento siempre están presentes dos agentes. Uno de ellos es el sujeto cognoscente y el otro de ellos es el objeto conocido. Vamos a volver al ejemplo de tu examen, ¿no? Por ahí hablamos de que vas a dar un examen de realidad nacional. ¿Ok? Vas a dar un examen de realidad nacional y el profesor te dijo, tienes que leer, tienes que estudiar un libro de 500 páginas. Muy bien. El sujeto cognoscente eres tú. Y ese libro vendría a ser el objeto conocido. Entonces, no puede haber acto de conocimiento ante la ausencia o bien del sujeto cognoscente o bien del objeto conocido. El origen de nuestras ideas. Mientras que los racionalistas dicen de que sí, hay ideas innatas, los empiristas dirán, no, no sucede eso. No hay ideas innatas. El hombre, cuando nace, no viene con ideas impresas en su mente. Eso no se da. Idea es todo cuanto es objeto de nuestro entendimiento cuando pensamos. Para Luj, las ideas provienen de la experiencia. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. No puede darse el conocimiento. Y respecto a las ideas, ¿qué nos dice Luj? La experiencia que tiene el hombre es doble. La experiencia que tiene el hombre es doble. Hay una experiencia externa, ¿ok? Y hay una experiencia interna. La externa se da a través de las percepciones, de las sensaciones. Es como que Pedro sale a la calle y a su alrededor se encuentra o tiene muchas experiencias. Por ahí observa a un niño de 6 años, pobre, económicamente hablando, está vendiendo sus dulces, no está desnutrido. Esto es una experiencia, porque Pedro lo ve, Pedro lo está observando, Pedro está escuchando a ese niño. Y luego viene lo que es la experiencia interna. Pedro va a reflexionar. Pedro dirá, ¿por qué? ¿Dónde están sus padres? Ese niño debería estar en la escuela y no debería estar vendiendo caramelos. Ese niño está expuesto, está a merced de ser víctima de los delincuentes. ¿Ok? Entonces viene esa parte que también es lo que es la reflexión, ¿no? La reflexión. Esto ya es lo que es la experiencia interna, porque todo hombre tiene una experiencia, dirá Luj, sí, una experiencia sensorial, una experiencia directa, pero el hombre también necesita pensar.
el hombre también necesita reflexionar, pero lo más importante es la experiencia sensorial. Eso es lo más importante, la experiencia sensorial. Características generales del empirismo. La verdad absoluta no existe. No existe. No hay verdad absoluta. Esto no existe. Los racionalistas consideran que sí. La verdad absoluta no existe. Es lo que sostendrá el empirismo. En todo caso, lo que hay son conocimientos válidos, pero verdad absoluta no hay. El único criterio de verdad es la experiencia sensible. Cualquier conocimiento que tenga su origen en la razón, eso no tiene sentido, no tiene mayor importancia para el empirismo. John Locke es uno de los exponentes mayores, pero no es el único. Por ahí están otros, ¿no? Francis Bacon, David Hume. 2. Niega cualquier conocimiento o principio innato. La mente no posee contenido alguno. No hay contenido en nuestra mente. No hay. Solamente lo hay cuando hay experiencia. Es por eso que en su ensayo, que tiene por nombre Sobre el entendimiento humano o acerca del entendimiento humano, John Locke dirá que el hombre cuando nace, su mente es como un hoja en blanco. En blanco, porque el hombre no viene al mundo con conocimientos. Eso es algo que no tiene sentido. Los conocimientos se adquieren a través de la experiencia sensorial. Entonces, la mente del hombre cuando viene al mundo es como un hoja en blanco, como una tabula rasa. No hay conocimiento, no hay inscripción alguna, está vacío. Niega lo suprasensible. Claro, niega lo suprasensible, porque no se puede comprobar. Es como hablar del mundo inteligible de Platón. Es un mundo suprasensible, es un mundo que no se puede comprobar. Ese mundo no tendría trascendencia, no tendría importancia para John Locke. La validez de las teorías científicas depende de su verificación empírica. Esto es cierto. Las teorías científicas tienen que tener un criterio de validación, tienen que tener un criterio de verificación, necesariamente, para que tienen que tener un fundamento epistémico. Claro, para que sean aceptadas como tal. Porque una teoría científica que no tenga una verificación empírica, que no se pueda comprobar, que no haya soportado todo un proceso riguroso de investigación científica, se cae. Toda verdad debe ser puesta a prueba y a partir de la experiencia. Puede eventualmente ser modificada, corregida o abandonada. Establece los límites y posibilidades de la razón. No se opone a la razón. Bueno, en un sentido moderado, pero plantea que los conocimientos no provienen de la razón. No provienen de la razón. Importancia del empirismo sensible, lo que se percibe a través de los sentidos. Si el racionalismo defiende un tipo de conocimiento a priori, antes de, el empirismo defenderá un conocimiento de tipo a posteriori. A posteriori, expresión en latín que significa después de la experiencia sensorial. Y el conocimiento a posteriori también se puede llamar conocimiento sintético, conocimiento empírico o conocimiento fáctico, ¿no? Entonces, a priori, por el lado del racionalismo y a posteriori, por el lado del empirismo. Ahora, este señor escocés, David Hume, también es un filósofo empirista, ¿ok? Y comulga con las ideas que establece John Locke. Claro, ahí se observa un grupo de sus obras, ¿ok? Es bueno recordarlas porque no siempre las preguntas pueden ser muy complejas, ¿ok? A veces pueden ser un tanto de transcripción,
De todas estas obras, el Tratado sobre la Naturaleza Humana de 1740 es la que más nos importa, porque en base a eso vamos a reflexionar sobre lo que él, ¿no? Ha desarrollado en teoría del conocimiento. Ahora, dice, sus planteamientos radicalmente empiristas le conducen a negar no solo la posibilidad de la metafísica. Sus planteamientos radicalmente empiristas le conducen a negar no solo la posibilidad de la metafísica. La metafísica es algo que va más allá de la física, ¿ok? No se puede medir los fenómenos metafísicos. No se pueden medir, no se lo puede someter a un proceso, vamos a decir, riguroso, a lo que llamamos método científico, ¿no? Es por eso que David Hume dirá que los enunciados metafísicos, las proposiciones metafísicas que no se pueden comprobar, pues simplemente no tienen importancia. Su pensamiento será el punto de partida de filosofías empiristas como el positivismo, el neopositivismo y el movimiento analítico preponderantes hoy en la filosofía anglosajona. Bueno, el neopositivismo ya, pues, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Claro, hay una influencia, pero que data desde que Hume existía. Ahora, una idea chiquita como para que nunca te olvides, es de que tanto el positivismo como el neopositivismo consideran que el conocimiento válido, el conocimiento verdadero, el conocimiento que permite el progreso, es el conocimiento científico. Los demás conocimientos, como el metafísico, teológico, no llegan a eso. Su posición empirista le conduce a un escepticismo teórico, según el cual solo podemos conocer los fenómenos y además con un carácter probable, ¿no? Así piensa David Hume. Para Hume, como para Luhmann, nada tenemos en la mente que no hayamos recibido por la experiencia. Esto se asemeja mucho a lo que dice Aristóteles, a lo que dijo Aristóteles hace más de 2000 años. Aristóteles es un filósofo empirista. Aristóteles es un filósofo realista. Y Aristóteles decía que no hay nada en la mente que antes no haya estado en los sentidos, dándole un crédito enorme al poder de los sentidos, ¿no? No hay nada en la mente que antes no haya estado en los sentidos. Y lo que dice Hume, como para Luke, nada tenemos en la mente que no hayamos recibido por experiencia. Ahora, en cuanto al problema del conocimiento, las percepciones. Bueno, Hume dirá, los contenidos de nuestra mente, los contenidos de nuestra mente reciben el nombre de percepciones, ¿no? Los contenidos de nuestra mente reciben el nombre de percepciones, reciben el nombre de percepciones. Y las percepciones pueden ser de dos tipos. Y las percepciones pueden ser de dos tipos. Las impresiones y las ideas, ¿no? Las impresiones dice que son el resultado directo e inmediato de una experiencia. O sea, es el resultado directo e inmediato, en tiempo real, ¿no? Es veloz, como se dice. A ver, eso lo entendemos con un ejemplo. A ver, por ahí María está preparando los alimentos, está preparando el desayuno, ok, pero bueno, ingresa a la cocina y está distraída con el celular. A cada rato ve el celular, ve el celular, ve el celular. Y en una de esas se quema con, ¿no? El agua caliente, se quema, ¿ok? Entonces, esto es una experiencia directa. Y esta experiencia, ¿ok? ¿Qué le ocasiona? Le ocasiona dolor. Le ocasiona dolor, ¿ok? Entonces, hay una experiencia directa, porque se quemó María con la mano por estar distraída. Pero luego, ya más adelante, María va a recordar eso. Va a recordar aquella vez que se quemó con el agua caliente. Y este recuerdo tiene que ver con la idea.
que son copias debilitadas de las impresiones en nuestra imaginación. María recordará el día que se quemó. Y el recuerdo de eso es gracias a la memoria. Gracias a la memoria, María podrá recordar esa vivencia. Y nuestra vida está llena de experiencias, por doquier, como se dice. Muy bien. Aquí observamos las características de las impresiones y las características de las ideas. Las impresiones son antes a la idea. Tienen su origen directo en la experiencia. Son más vivas, son siempre actuales. Mientras que las ideas son posteriores, si provienen de una impresión, tienen su origen indirecto en la experiencia, son más débiles, son siempre pasadas, ¿no? Entonces la impresión es una experiencia de tipo directa e inmediata, pero es antes a la idea, es siempre actual. La idea es posterior, es siempre pasada. Muy bien. Por aquí aparece la figura de Kant, un filósofo moderno, filósofo alemán, ¿ok? Quien ha aportado mucho, se puede decir, al campo de la filosofía, por el lado de la teoría del conocimiento, por el lado de la ética, ¿ok? Kant dice, yo no enseño filosofía, enseño a filosofar. Esto es uno de sus pensamientos, creo que universalmente conocidos. Yo no enseño filosofía, lo que enseño es a filosofar. ¿Y qué es filosofar? ¿A qué llamamos filosofar? Filosofar es pensar. Filosofar es repensar. Filosofar es reflexionar, analizar, criticar. Eso, someter los conocimientos al Tribunal Supremo de la Razón. ¿Ok? Poner en tela de juicios las certidumbres. Eso es filosofar. Y eso hace Kant. Yo no enseño ninguna filosofía, enseño a filosofar. Kant es un filósofo muy importante y va a resumir su curiosidad de preguntar en base a estas 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? Que tiene que ver con el problema justamente del conocimiento. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? Que tiene que ver con el problema de la ética. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué me cabe esperar? La preocupación del hombre por el futuro, por el mañana. Esto tiene que ver con el problema de la religión, con el problema de la historia. ¿Qué ciencia podemos conocer? Bueno, que tiene que ver con el problema de carácter científico, porque hay ciencias, no solamente hay ciencias duras o naturales, hay también ciencias sociales, hay ciencias formales, y dentro de las ciencias sociales, o llamadas también ciencias del espíritu, porque ese nombre le da el filósofo alemán Dilthey, pues dentro de las ciencias sociales están las ciencias humanas. Ahora, Kant dice que su filosofía pretende superar las posiciones antagónicas que tanto el racionalismo y el empirismo habían sostenido en cuestiones epistemológicas y éticas. Miren, el racionalismo tiene su posición, el empirismo tiene su posición, ninguna da su brazo a torcer, pero Kant muy inteligentemente va a proponer lo que es el criticismo. Va a proponer un sistema filosófico llamado el criticismo. ¿Y en qué consiste el criticismo? El criticismo consiste en considerar de que el hombre necesita de la razón y de la experiencia para poder conocer. Necesita de la razón y necesita de la experiencia para poder conocer. Esto es bueno, porque no solamente 100% razón, no solamente 100% experiencia. El hombre necesita de la razón y de la experiencia. Sus obras más famosas, Crítica de la razón pura, que tiene que ver con el problema del conocimiento, la crítica de la razón práctica, que tiene que ver con
la ética, con la filosofía moral, con los valores, y la crítica del juicio, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la estética, ¿no? Con el arte, con la estética. En cuanto al proceso del conocimiento, como para retroalimentar, Kant distingue en el proceso del conocimiento humano entre lo que conocemos por la experiencia es siempre a posteriori. Lo que conocemos por la experiencia es siempre a posteriori. A posteriori, o llamado también conocimiento sintético. Y la forma en que ordenamos nuestra experiencia es siempre a priori llamado también conocimiento analítico. El entendimiento aplica conceptos a los fenómenos y de este modo los conoce. Tales conceptos pueden ser de dos tipos. Una vez más, concepto empírico, que tiene que ver con el conocimiento a posteriori después de la experiencia. Y concepto puro o categorías. El concepto puro con las categorías a las que hace referencia Kant tiene que ver con qué tipo de conocimiento. Por ahí te pone a priori, te pone a posteriori, etcétera, etcétera. Bueno, simple, concepto puro, categorías, a priori, antes de la experiencia sensorial. Muy bien, entonces, no, claramente, ¿no? Como por un lado es la razón, por el otro lado es la experiencia, y no dan su brazo a torcer, ¿no? No dan su brazo a torcer. La filosofía del siglo XIX, por aquí, algunos filósofos importantes, por aquí Hegel, dicen que con este filósofo termina lo que es la modernidad, lo que señalan, ¿ok? Bueno, dice que la filosofía alemana se hallaba dominada por el concepto kantiano, ¿no? Del noumeno, la cosa en sí, lo que no se puede conocer, ¿no? El noumeno. Este establecía un límite donde el conocimiento no podía avanzar más allá. Hegel, este filósofo alemán, dice que la filosofía tiene que dejar de ser tendencia al saber para ser un efectivo y pleno saber para ser ciencia. Entonces tiene una percepción y tiene una, vamos a decir, una mirada que puede ir más allá de lo que filósofos que la han antecedido entendían, ¿no? En este caso, muy explícito con Kant. Las obras, ahí las tienen, eh, siempre es bueno recordarlas: Fenomenología del espíritu, Ciencia de la lógica, Filosofía del derecho, Estética, Lecciones sobre filosofía de la religión. El problema ontológico, la idea absoluta. Mucho se habla de la idea absoluta, ¿ok? Mucho se habla de una triada dialéctica de Hegel, pero la idea absoluta dice que concibe al mundo con incesante movimiento, que transcurre por necesidad, es decir, en donde una cosa lleva obligatoriamente a otra. Es como que una cadena de sucesos, de eventos, de conocimientos. Los conocimientos nuevos, pues, van abrazados, están conectados de una u otra manera con conocimientos del pasado. Pero este movimiento no es mecánico, sino dialéctico. Dialéctico en el mundo, en el campo de la filosofía. Para Hegel, la forma correcta de abordar el conocimiento no es pensando en términos de verdad y falsedad, que esos son criterios muy importantes cuando se habla, vamos a decir, cuando se habla de la verdad, pero en el campo nociológico, como lo hicieron muchos filósofos, pero él dice que la forma correcta de abordar el conocimiento no es pensando en términos de verdad y falsedad, sino más bien en ideas que son solo parcialmente verdaderas y en aquellas que se aproximan más a la verdad. Este es un filósofo con una propuesta eminentemente, vamos a decir, dialéctica, con una propuesta abstracta, ¿ok? Porque es lo que han hecho, no todos, pero no hay filósofos que han introducido sus propios términos como para marcar territorio. Dice que en cuanto al problema ontológico, nos dice que todo lo real es racional y todo lo racional
es real, ¿no? En cuanto al problema ontológico. Con esta frase Hegel nos da el alcance de una forma de ver el universo. Al decir que lo real es racional, refiere que el desarrollo del mundo es un proceso necesario, luego es un devenir lógico. Es decir, que todo está en un constante proceso de cambio, todo está en un proceso constante de cambio. La sociedad, el mundo, el universo, no es estático, no hay que verlo con ese ojo, no hay que verlo con esa percepción, todo cambia, porque cuando dice devenir, el devenir justamente es un término que ya lo utilizó algún filósofo de la antigüedad, Heráclito, pero ese devenir lógico tiene que ver con un proceso permanente, constante de cambio, la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana es justamente una triada, es una triada dialéctica, ¿ok? Y es parte también de la teoría del conocimiento de Hegel y que reúne, vamos a decir, tres fases, que reúne tres momentos. Hay un momento inicial que viene a ser la tesis, ¿ok? Que es el punto de partida, es el momento de la afirmación. A ver, ejemplo, por ahí hay un enunciado de partida, hay un punto de partida. Por ahí alguien dice, Pedro dice, la ciencia es totalmente buena para el hombre. La ciencia, la tecnología es totalmente buena para el hombre. Muy bien, ese es un punto de partida. Esto está afirmando Pedro de que la ciencia y la tecnología es muy buena para el hombre. Luego viene el momento de la negación, ¿no? Por ahí Juan le dirá a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? La ciencia y la tecnología no es buena para el hombre, no es buena para el hombre. Hay un argumento contrario, no es buena para el hombre. Y luego viene el momento de la negación de la negación. El momento de la negación no es otra cosa que expresión de desarrollo, expresión de desarrollo. Porque tanto el momento de la afirmación como el momento de la negación permiten hablar de sé, que es el momento de la negación de la negación. Es decir, que lo que dijo Pedro y lo que dijo la otra persona, todo esto conlleva a un proceso de mejora, de cambio, de transformación. ¿Es buena la ciencia y la tecnología? ¿No es buena la ciencia y la tecnología? Y de aquí se generan cambios. Cambios, bueno, que lo que se quiere que sean para bien, ¿no? Ahora, el paradigma del amo y del esclavo. Eh, Marx asimiló muchas de las ideas de Hegel, pero desde otro enfoque. Para Hegel, el origen de la sociedad se encuentra en el primer conflicto entre dos seres humanos, una lucha sangrienta. Es decir, que esta lucha sangrienta es histórica. El amo siempre quiere dominar al esclavo, siempre. Pero en la mente del esclavo también está esperando la oportunidad de que las cosas se inviertan, porque el esclavo también quisiera dominar al amo, aunque no lo exprese, pero lo piensa. Pero como es esclavo, tiene que limitarse, porque si no hay castigo, hay castigo. Pero este paradigma del amo y el esclavo, pues hace ver de que ambos buscan el poder, pero en estos momentos el que tiene el poder es el amo. Hay una película que se llama La Sirvienta, ¿no? Que tiene que ver de una otra manera con, ¿no? Bueno, con esa lucha entre el amo y el esclavo. Marx. Bueno, este filósofo ateo tiene muchas frases, pero una de las frases tal vez más conocidas y controversiales es cuando dice que la religión es el opio del pueblo. Cuando dice que la religión es el opio del pueblo, bueno, es una expresión de que la religión retrasa el progreso,
es un retraso en la vida del hombre. Abarcó diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, en la ciencia política, la sociología, la economía. Claro, fue filósofo, fue sociólogo, fue economista, tiene una obra muy conocida, puede decir mundialmente, lo que es el Capital o también por ahí el famoso manifiesto del Partido Comunista, filósofo del siglo XIX. Obras, las que están observando, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Manifiesto del Partido Comunista. En esta obra tal vez es bueno recordar una frase muy conocida a nivel del mundo. En esta obra redactada con su amigo Engels, su gran amigo, su pataza, dice pues, ¿no?, que la historia de toda la humanidad es la historia de la lucha de clases. La historia de toda la humanidad es la historia de la lucha de clases, porque esto se ha dado históricamente. El fuerte, el débil, el burgués, el obrero, ¿no? Porque Marx habla de dos clases bastante determinadas, los burgueses y la clase obrera, los que tienen los medios de producción y los que no tienen los medios de producción. En todo caso, constituyen la mayor fuerza de producción, los obreros. Su filosofía tuvo dos pretensiones relacionadas entre sí. De tipo teórico, explicar científicamente la realidad, y de tipo práctico, la implantación de la sociedad comunista. Su máxima aspiración, la sociedad comunista, donde no haya lucha de clases, donde no existe el Estado, ¿no? Su máximo, su ideal. Entonces, para dar cuenta de la primera pretensión, Marx desarrolló una completa filosofía que suele dividirse en dos partes: materialismo dialéctico, materialismo histórico. La filosofía de Marx, justamente, es de carácter materialista dialéctico y de carácter materialista histórico. ¿Histórico por qué? Porque la historia juega un papel muy importante en el proceso de desarrollo del hombre. El problema del ser humano, los tipos de alienación. Hay una alienación económica. Sí, el trabajador al trabajador no se le ve como un ser humano. Al trabajador no se le da ese trato que se merece. El trabajador es visto como una cosa. Aquí Marx habla incluso de la cosificación del hombre. ¿Y qué significa cosificación? Justamente que es un medio para que los burgueses se sigan enriqueciendo. Y la alienación económica genera otros tipos de alienación. La alienación social, donde el motor productivo es el hombre y el que ordena, el que vigila, el que controla es el empresario, en este caso el burgués. Hay una alienación política que tiene que ver con un Estado opresor que siempre va a proteger al grande y va a castigar al débil. Hay una alienación ideológica, es decir, las ideas que mandan, las ideas que imperan, no es del obrero, las ideas que imperan son del burgués. El problema de la sociedad, infraestructura y superestructura. La infraestructura o base de la sociedad es el sistema económico, es decir, el modo en que está organizada la satisfacción de las necesidades materiales de la vida. Las fuerzas materiales de producción, las relaciones de producción. La superestructura de la sociedad, cabe entonces distinguir entre la superestructura social, la superestructura política y jurídica, la superestructura ideológica. La infraestructura es la base de la sociedad. Y cuando hablamos de la infraestructura o base de la sociedad, en pocas palabras, es el factor económico, la economía, la economía. Y cuando hablamos de la superestructura, estamos básicamente hablando de conocimiento, estamos hablando del derecho, estamos hablando de la moral, estamos hablando de la filosofía, estamos hablando del lenguaje, etc. Pero la infraestructura es el factor económico. Y bueno, y por aquí está Nietzsche, un filósofo que nace en el siglo XIX y bueno, ya, ¿no? También es parte del siglo, fallece en 1900, ¿no? La filosofía de Nietzsche puede entenderse como una crítica a toda la tradición intelectual occidental y principalmente a los valores difundidos por el cristianismo y la ilustración. Es un ateo, no es creyente, sobre todo un Nietzsche como la imagen en la que estamos observando, claro, está en contra de una moral cristiana, una moral que ha implantado, ¿no?, normas, principios, etcétera, por mucho tiempo. Obras, así habló Zaratustra, más allá del bien y del mal, el anticristo, la voluntad de poder humano, demasiadamente humano. Así habló Zaratustra, tal vez sea una de las obras más conocidas desde la formación básica regular en muchas zonas del país y del mundo.
El vitalismo, ¿qué realidad es la que existe? Para Nietzsche la única realidad que existe es la del mundo sensible. A Platón le diría, pues, estás loco, tu mundo es algo que está por demás, lo suprasensible. La idea del superhombre, el ser humano es una manifestación de la vida y de la voluntad de poder. El superhombre es aquella situación del hombre en la que éste se libera de las viejas creencias y la única ley es su propia voluntad, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Del niño, ¿no? Porque el superhombre tiene un conjunto de fases, ¿no? Tiene un conjunto, un proceso o estadios, como se dice. El camino hacia el superhombre pasa, según Nietzsche, por tres estadios. El del camello es el hombre que, como se dice, conformista, el hombre que acepta, ¿no? Vamos a decir, de manera obediente los mandatos, soportando toda la carga, ¿no? Es el hombre que no se revela, es el hombre que acepta la vieja moral impuesta por la religión. El de león ya va despertando, ya no quiere, está cansado de soportar la carga de la vieja moral, ¿no? Ya el hombre ya que empieza a rebelarse contra su amo, levanta su voz de protesta. Y cuando hablamos del niño, pues ya es el hombre liberado de todas las cargas que le han generado retraso, ¿no? Aquí ya tiene la convicción de sus propios valores y que solo busca la afirmación de los mismos, ¿no? Entonces, el niño es ese hombre liberado, al cual todo hombre debe de aspirar, ¿no? Muy bien, entonces, con esto ya le ponemos punto final a esta reunión donde se ha resaltado, ¿no? Las ideas más importantes de esa lucha nociológica entre racionalistas, entre empiristas y algunos filósofos del siglo XIX que nos dan que nos dan, ¿no? Bueno, sus puntos de vista, su análisis filosófico sobre el mundo, la realidad, la sociedad, el hombre. Muy bien, jóvenes, con eso le ponemos punto final.